Bueno, buenas tardes. Perdón por la tardanza. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro 2018, El Año de la Paridad, breve recuento de la justicia electoral, bajo la coordinación de la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Agradecemos su presencia. Presiden este evento la ya mencionada magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien es la coordinadora y la coautora de este libro. Es un honor también contar con la presencia del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, para presentar este libro. Bueno, como ya se mencionó, este libro es producto de varias autoras, entonces también saludamos a las otras dos coautoras, la doctora Alejandra Montoya Mexica y la doctora Alicia María Campo Jiménez. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestras comentaristas, la diputada del Congreso del Estado de Jalisco, Mirza Flores Gómez, y de nuestra segunda comentarista, la consejera del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Griselda Beatriz Rangel Juez. Agradecemos también la presencia del director para México y el Caribe de la editorial Tirantlo Blanche, Alejandro Cubí Sánchez Dijaldo, y a ustedes por asistir a esta presentación. A continuación, le cedo el uso de la voz al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco a la magistrada Soto Fregoso su amable invitación para participar en la presentación de este libro, del que fue coordinadora. 2018, el año de la paridad, breve recuento de la justicia electoral. Inicio parafraseando las palabras que con gran maestría plasmó la doctora Carmen Moreno Toscano en la presentación de esta obra y que reflejan de manera viva su gran importancia. La obra es presentada en un momento histórico por la etapa crítica que vive nuestra sociedad, nos dice la doctora. Desconfianza en la democracia para mejorar la vida de la gente, en especial las mujeres que tienen de mayor manera esa desconfianza que los hombres. Las mujeres perciben la insuficiencia de la protección de sus derechos en sus países frente a la que tienen los hombres. Destaca un punto muy importante. Los estereotipos y roles tradicionales están arraigados en los partidos políticos, medios de comunicación, financiamiento de la política y en el propio electorado, que son los que frenan el avance de las mujeres en el campo político. Nos revela ella su visión de que son los tribunales electorales quienes tienen un papel fundamental en la protección de los derechos políticos de las mujeres en todos los procesos electorales. La importancia de la igualdad entre hombres y mujeres incide también en el ámbito económico. Específicamente, por contraste al desarrollo económico, ya el Instituto Europeo de la Igualdad de Género advirtió con puntualidad que el Producto Interno Bruto per cápita se incrementa a medida que se registran mejoras en materia de igualdad de género. Los resultados de sus estudios indican que la Unión Europea produciría un incremento de hasta el 2% a mediano plazo en 2030 y de hasta el 10% en el largo plazo en 2050. Esto equivale a un posible incremento que oscila entre el 1.95 y los 3.15 billones de euros en el Producto Interno Bruto en 2050. Fíjense ustedes, la Unión Europea, consciente de estos beneficios, impulsa precisamente mejores medidas en materia de igualdad de género en ámbitos como la oferta educativa, la actividad del mercado electoral y los salarios, con objetivos sistémicos, más allá del mero acceso a los cargos públicos. México debe potenciar el pleno desarrollo de las mujeres, como lo muestran esas experiencias internacionales. Y es precisamente esa la intención del libro, ponernos de relieve en el ámbito jurídico y en el ámbito social la importancia que tiene el cumplimiento del principio de la igualdad. Yo felicito a la magistrada Soto Fregoso, quien ha sido una impulsora permanente
del respeto pleno a los derechos político-electorales de las mujeres en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Bien, en la primera parte de este libro se da cuenta al lector del gran avance del cumplimiento de los fines que motivaron la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Estos avances son explicados a través de las acciones del Estado mexicano para asumir los compromisos que en el orden convencional e internacional ha asumido. El libro refleja precisamente cuál es el estado material actual de la paridad de género en México y nos permite comprender qué es lo que falta lograr para consolidar una mayor igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. La obra también nos sirve como una herramienta fundamental en la comprensión de conceptos básicos como el género, la paridad de género, la violencia política en razón de género, los derechos humanos, la perspectiva de género, el derecho de igualdad y las características que desde el artículo 1 constitucional se establecen para los derechos humanos: la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. En su primer capítulo, denominado Derechos Humanos y Derechos Político-Electorales de las Mujeres, se exponen estos conceptos generales, abordando también las acciones específicas que nuestro país ha realizado para sumarse al mandato de igualdad que hoy marca el bloque de convencionalidad. La obra tiene la gran virtud de mencionar no solo aspectos de carácter teórico, sino aspectos pragmáticos, aspectos prácticos, mediante la mención y el tratamiento de diversas jurisprudencias de la Sala Superior que demuestran el compromiso de este órgano jurisdiccional por proteger las acciones afirmativas en favor de las mujeres y los elementos que los componen: su objeto, su fin, sus destinatarios y la conducta exigible. Para culminar, compartiendo casos emblemáticos resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación primero con las cuotas de género, en los que se privilegió el género femenino, y después con las acciones que se han emprendido en materia de paridad. En el segundo capítulo, denominado El ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en México a partir del principio de paridad y su tutela por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se nos explica cómo a partir de la reforma de 2014 se elevó a rango constitucional el principio de paridad de género correlativo al mandato de igualdad y no discriminación, y nos presenta casos por los cuales hoy podemos entender el mandato de equidad y paridad de género como una política pública para garantizar igualdad de oportunidades. En el tercer capítulo, Construcción de ciudadanía libre de violencia política, se destacan las acciones del tribunal para reconocer, combatir y erradicar el fenómeno tan destructivo de la violencia política en razón de género, con el objeto de contribuir a la construcción de una ciudadanía libre de ella. Enumera esta obra los instrumentos internacionales que existen en la materia, los esfuerzos de México y del Tribunal Electoral para emitir la tercera versión del Protocolo para la Atención de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, así como el estado de las legislaciones locales en esa materia. Los datos estadísticos recopilados sobre este fenómeno nos permiten ver que al margen de las acciones realizadas para erradicar este tipo de violencia ejercida mayoritariamente contra las mujeres, debemos continuar con estos esfuerzos y que se requiere un cambio cultural para lograr la erradicación de toda forma de violencia ejercida en contra de las mujeres para impedirles el acceso y ejercicio de los cargos públicos. Es muy relevante el capítulo 4, en donde encontraremos diversos comentarios a sentencias del Tribunal Electoral. Los magistrados que integramos el Pleno de la Sala Superior describimos y comentamos 6 sentencias paradigmáticas que ha emitido la Sala Superior en materia de igualdad, de paridad de género y de combate a la violencia política. Por ejemplo, se sancionó a un candidato con la cancelación de su registro como candidato a reelegirse a presidente municipal por haber cometido violencia política de género. Se estableció que la reelección no tiene una prevalencia en automático sobre el principio de paridad de género. Permitimos también, a través de una sentencia, que cuando la integración de un ayuntamiento en Veracruz, el género femenino resulte subrepresentado con las candidaturas registradas por los partidos, el organismo público local electoral pueda realizar ajustes a las listas para privilegiar el acceso a las mujeres en el cargo. Establecimos elementos claros para identificar cuándo nos encontramos ante un caso de violencia política de género. Dejamos claro que el mandato de paridad de género no puede ser usado en beneficio de un hombre
y en perjuicio de una mujer, y que las acciones afirmativas a favor de las mujeres no son discriminatorias para los hombres. Por razones de tiempo, debo concluir que la paridad de género sí estuvo presente y se garantizó plenamente en el proceso electoral 2017-2018 y las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuyeron a dicho objetivo. Existen grandes avances en la materia que se reflejan, por ejemplo, en la integración paritaria del Congreso de la Unión y de los propios OPLES. México debe legislar a nivel federal la violencia política de género y debe tutelarse reforzadamente el derecho de participación política de las mujeres, abordando la sensibilización y la propaganda negativa, sanciones y procedimientos, así como recopilación de datos estadísticos de forma oportuna sobre la materia. Estas razones hacen a esta obra una herramienta de consulta y de cambio cultural muy importante, por lo cual celebro todo esfuerzo en su difusión y asimilación, y felicito a las autoras, y en especial a la magistrada Soto Fregoso, por su brillante aportación. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera por su muy interesante y puntual presentación de este libro. Y ahora le voy a ceder la voz a la diputada del Congreso del Estado de Jalisco, Mirza Flores Gómez, para que nos proporcione sus comentarios sobre esta obra. Muy buenas tardes. Yo saludo a todas las personas que están aquí presentes y con especial cariño a muchas caras conocidas de mujeres y hombres que nos hemos conocido precisamente en esta lucha, en la investigación, en el trabajo, en el estudio, de cómo hacer para que entre todos y desde todas las trincheras podamos hacer o lograr el avance de las mujeres en materia política, y esto también tiene que ver con la materia de representación social, nuestros derechos ciudadanos y nuestros derechos políticos. Agradezco profundamente, magistrada, la invitación. Las felicito. Alicia Ocampo, una mujer a la que conozco y admiro profundamente por su congruencia en su vivir, en su actuar y sobre todo en la forma en la que su pensamiento lo plasma en hechos, en investigación y en trabajo. Alejandra Montoya, para mí también es un honor conocerte. Leer la obra que entre ustedes tres escribieron representa la esperanza de que sí podemos construir una plataforma mucho más justa para las mujeres en relación a nuestras desigualdades con los hombres. Magistrada Mónica Soto, te lo he dicho muchas veces pública y privadamente, te reconozco y te admiro la forma en la que, sin claudicar y sin dejarte doblar por las presiones, has defendido los criterios desde la teoría y los has plasmado desde tu expertise como abogada y como magistrada, y los has llevado a la justicia de las mujeres en todo el país. La presentación de esta obra representa, como lo dije al principio, la esperanza. Es una obra que nos permite dar cuenta de lo que se ha trabajado en materia jurídica, en investigación, y los testimonios que acompañan a esta obra permiten que los lectores vayamos analizando a profundidad, pero sobre todo reflexionando en dónde están las cosas que nos siguen haciendo falta. ¿Por qué no podemos tener plataformas parejas para competir? ¿Por qué se sigue trasladando los roles de género del ámbito privado, que cabe decir que son roles impuestos? Estos roles impuestos se trasladan también de lo privado a lo público y se pretende que las mujeres en la política se sigan comportando como se les impone que se deben de comportar en el ámbito privado. ¿Cómo es esto? Pues con relaciones desiguales de poder, con subordinación, con relaciones en donde las mujeres deben de tener obediencia, deben de ser disciplinadas, no deben de pedir mucho, y si piden mucho, pues lo más fácil es sacarlas del camino. ¿Qué hemos tenido que hacer las mujeres para poder persistir y sobrevivir en la defensa de nuestros derechos políticos electorales? Pues tenerlo que fundamentar de forma muy estratégica desde el legislativo y desde el Poder Judicial.
porque no ha bastado con leyes y lo vamos a ver en la obra. Invito a que todas las personas que están aquí se lleven este libro y lo tengan como un libro de buró, porque nos permite generar una conciencia crítica. La página que abras es una página que te hace repensar tu lugar en la sociedad, tu lugar en el ámbito de la justicia, tu lugar en la ciudadanía de este país. Y cuando lees los testimonios, pues te encuentras que no se diferencian muchos unos de otros y yo no me siento desligada a los testimonios. Es la forma en la que se pretende que las mujeres pues sigan siendo invisibles y no representen a nada y a nadie más que los intereses de los hombres que deciden quiénes sí pueden participar y quiénes no. Y debemos de delimitar a través de las leyes, pero de las plataformas estratégicas que hemos construido mujeres y hombres aliados. Aquí tenemos a uno, Eugenio, a quien saludo con todo mi cariño y reconocimiento, para poder ejercer nuestros derechos en la política y de verdad representar a quienes están esperando que seamos su voz. Y no, como lo dije, pues a los caballeros que nos permiten, ¿no?, participar. ¿Qué ha pasado? Pues que hemos tenido que judicializar nuestros derechos. No ha bastado que estén plasmados en la ley. No ha bastado la reforma de 1998 cuando se incluye y se menciona que se podrán incluir cuotas de género en las candidaturas. No bastó con la reforma de 2006, de 2008, de 2009. No bastaron esas reformas. Se tuvo que ir a manos de mujeres valientes de todos los partidos políticos y de expresiones sociales a llevar a juicio a los partidos políticos y al Instituto Federal Electoral. A pesar de las leyes que ya estaban establecidas la participación de las mujeres, a pesar de los compromisos internacionales, a pesar de que habían dicho que cada vez se iba a reducir más esta brecha de desigualdad, tuvo que ser por sentencia y al día de hoy siguen siendo sentencias las que obligan que se cumplan los derechos de las mujeres. Claro, sentencias de gente, de magistradas y magistrados con un profundo compromiso con la igualdad, un profundo compromiso con ejercer las acciones afirmativas y un profundo compromiso con su país, con México. Nuestro país sí se merece tener paridad, porque lo que las mujeres han aportado a la política son agendas que han enriquecido lo que ya se estaba hablando. Por eso es importante que mujeres y hombres participen en la política. Pero lo más importante no es solo que participen, que se ejerzan nuestros derechos de hombres y mujeres en pisos parejos. A mí me conmovió muchísimo la obra porque daba cuenta exactamente de las historias, cómo se van entretejiendo desde la ley hasta los criterios de las salas. Cómo la ley tiene que ser interpretada desde los derechos humanos, partiendo de la violencia de género como el eje rector del criterio con el que van a dictar sentencia, con el que van a llevar cuenta de todo un expediente y se va a justificar la forma tan, articulada para poder ejecutar y que se restituyan derechos. Esto no ha sido más que el producto del esfuerzo de verdad de muchas mujeres y hombres, de dar cuenta que existe la teoría de género, que no son ocurrencias o caprichos, que existe la teoría desde hace más de 700 años, que la primera mujer valiente que se atrevió a escribir fue Christine de Pizan, una mujer que en Francia escribió una obra que se llama La ciudad de las mujeres. Y a partir de ahí, muchas mujeres empezaron a escribir y empezaron a hacer teoría. Y esto lo debemos de saber porque no son ocurrencias, no es esto de que digan estas muchachitas, ¿por qué son tan ambiciosas?
¿Por qué quieren venir al ámbito que es de los hombres? Y también hago una puntual acotación. Las luchas que tenemos que dar, hombres y mujeres, por estas causas, es una realidad y la reescribimos todos los días. Es como el cuento de Penélope. Teje y se le desteje durante la noche lo que durante el día tejió. Es una realidad que cada que llega una nueva legislatura, nuevos magistrados o magistradas, nuevos regidores, nuevos alcaldes o alcaldesas, hay que volver a contar la historia, porque no nos ha quedado claro que tenemos que tener pisos parejos. Y una muy buena forma de volver a contar la historia es esta obra. Es una obra que debemos de tener, que debemos de regalar y que debemos de compartir con la gente que sabemos que le importa la justicia, que defiende los derechos político-electorales de las mujeres y que defiende que las mujeres tienen derecho de ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos. Y uno de ellos es representar y ser representadas. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, diputada Mirza Flores Gómez, por sus comentarios, y ahora cedemos el uso de la voz a nuestra segunda comentarista, Griselda Beatriz Rangel Juárez. Muy buenas tardes a todas y todos. Quisiera también externar mi alegría por estar en este foro donde reconozco caras de liderazgos, de mujeres que se han distinguido por la lucha de los derechos político-electorales de las mujeres en Jalisco en primer lugar. Por supuesto también a funcionarias y funcionarios que han sido aliados estratégicos en la batalla que desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hemos librado para defender también estos derechos. Y por supuesto, me siento sumamente honrada de estar compartiendo esta mesa con la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien coordinó magistralmente esta obra, que además llega en un momento necesario, oportuno, y que nos trae un recuento revisitado de las batallas que se libraron en esta elección que apenas concluye. El día de ayer presentamos la memoria de este proceso electoral y precisamente en esta memoria del Instituto en Jalisco da cuenta de cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación interviene y resuelve grandes casos que se presentaron y que lograron una auténtica defensa de los derechos político-electorales de las mujeres en esta elección. Y, por supuesto, qué gusto compartirla con el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Magistrado, sus palabras de verdad que nos empoderan y además reconocer, por supuesto, el esfuerzo, el enorme esfuerzo que realizaron Alejandra Montoya y Alicia Ocampo Jiménez, amigas con quienes hemos trabajado desarrollando múltiples agendas en el Estado con Alice, ¿no? Nuestra querida Alice, ella es una persona que se ha distinguido en todo momento por un compromiso en favor de los derechos de las mujeres y en concreto también con otras luchas ciudadanas, como el movimiento por la movilidad urbana aquí en la ciudad también. Ella es una ciclista destacada. Muchísimas gracias, magistrada, de verdad. Estoy muy contenta de estar aquí y, por supuesto, también saludarlos, Eugenio, todos los que nos acompañan el día de hoy. Esta obra me parece que, como decía, llega en el momento más oportuno porque nos da la oportunidad de hacer un reconocimiento. Yo lo hago a nombre de las mujeres mexicanas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque decididamente les ha abierto la puerta de manera decidida para ocupar cargos de representación política y de toma de decisión, construyendo así una sociedad mucho más justa, humana e igualitaria. Esta obra da cuenta en un primer momento de cómo el avance de la paridad está ya
concretado en algunas naciones de América, como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, México, pero también como todavía los pactos patriarcales y las barreras, los pisos pegajosos, los techos de cristal, los techos de cemento y los techos de billete están presentes, inclusive aún en estos países más avanzados. ¿Qué se puede decir de aquellos en donde todavía ni las legislaciones ni los tratados se han implantado de una manera tutelar, de manera profunda, como ya ocurre en nuestro país? Este libro se compone de 4 sólidos capítulos. Me voy a referir muy brevemente al primero, que es el de los derechos humanos y derechos político-electorales, en donde encontramos la descripción de conceptos que nos ayudan a comprender cómo es que el derecho de las mujeres tiene una explicación histórica, en donde se desentraña la división sexo-género y cómo, a partir de una concepción naturalista del papel de las mujeres, se les condenó a un espacio de lo privado, de los cuidados y, en otras palabras, de la discriminación. Toda esta descripción nos lleva en el libro a un principio muy importante, que es cómo juzgar con perspectiva de género. Y creo que eso es un aspecto nodal y de lo más relevante. Por otro lado, también en el siguiente capítulo, el ejercicio de los derechos electorales de las mujeres a partir del principio de paridad, su tutela por el Tribunal Electoral, nos remite a que la democracia paritaria se inscribe en la historia de las vindicaciones feministas, ojo, a favor de la igualdad, y desde ese punto de vista es la prolongación de la lucha del voto sufragista. Y en ese sentido, esto nos permite abordar la actuación de los órganos jurisdiccionales en esta elección, y se mencionan como los institutos electorales, el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales, llevamos a cabo estos lineamientos para garantizar el principio de paridad de género y no discriminación, con base en una de las jurisprudencias que ya mencionó el magistrado, que parece fundamental. Las acciones afirmativas a favor de las mujeres no son discriminatorias. Y en ese sentido, aquí en Jalisco establecimos, por ejemplo, que las listas de representación proporcional de las diputaciones fueran encabezadas por mujeres, que en el caso de las presidencias municipales se estableciera la paridad horizontal vertical, pero también en las sindicaturas. Establecimos también principios para visibilizar la representación indígena que hay en el Estado, y esta parte fue impulsada gracias a los principios de convencionalidad que atendimos y seguras de que la tutela de estas acciones afirmativas, como ocurrió, porque fueron impugnados, sería el confirmar estas determinaciones. Déjenme decirles que este libro a mí me aporta, como funcionaria electoral, que desde la posición que hacemos un activismo también, un activismo administrativo, pues por supuesto que participando con la sociedad civil. Aquí veo mujeres muy comprometidas con la sociedad civil, con quien hemos trabajado para posicionar precisamente la agenda más avanzada en materia de derechos políticos. Pero el libro, magistrada, inspira la idea de que podemos ir más allá, de que podemos convertirnos en factores de cambio, por supuesto, con la vinculación en los partidos políticos, con las mujeres que están en la representación. Por ejemplo, se acaba de crear la bancada de diputadas aquí en el estado de Jalisco, la bancada de mujeres, y desde ahí vamos a promover otras reformas que consideramos necesarias para avanzar en este principio. Y también con el apoyo de la sociedad civil, es decir, cada quien en su trinchera, haciendo lo que nos corresponde, porque sabemos también que contamos con una autoridad judicial electoral comprometida que dará en última instancia el tono
el reconocimiento que se tiene que hacer de estos derechos. Entonces, pues creo que esta obra, ya lo decía Mirza, es una obra que no podemos dejar en el librero y ponerle palomita. No, no, no. Esta se convierte en ella decía, libro de cabecera. Yo voy a decir un libro de consulta permanente que tenemos que traer en nuestros bolsillos y que nos puede estar recreando los compromisos que tenemos asumidos y sobre todo generando nuevas iniciativas para poder avanzar en la defensa de estos derechos que finalmente, fíjense ustedes, no es un tema de mujeres, es un tema de igualdad, de equilibrios, de recuperar una situación que no puede ser admisible en la democracia, que es la posibilidad de una participación activa, sin distinción de hombres y mujeres. Eso es lo que nos aporta este libro para la construcción de la democracia paritaria. Estamos seguros de que se requieren implementar medidas y acciones todavía, pero estamos comprometidos a ello. Reitero, pues, no me queda más que reiterarle la felicitación a la coordinadora, magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, de esta destacada obra, y a las demás autoras, por supuesto, quienes también lo hicieron posible, así como al editor Tirano Branch, en lo que corresponde. Así que muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a la consejera Griselda Beatriz Rangel Juárez por sus comentarios y ahora le cederé la voz a la coordinadora y coautora de esta obra, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. Muchas gracias. En la vida, mis padres, mi mamá y mi papá, dentro de las muchas cosas que me enseñaron, una de ellas que tengo o trato de tener muy presente siempre es ser agradecida con la vida y con todo lo que ella me ha dado. Hoy es un momento muy especial y agradezco a ustedes por estar aquí. De verdad que veo tantas caras conocidas y otras no tantas, alumnos de universidades, compañeros, compañeras magistradas, compañeros del tribunal, de los tribunales estatales, OPLES, de la Sala Regional Guadalajara, a mi familia que por ahí también están, a todas, a todos ustedes, gracias, gracias, gracias. Y también, como dice por ahí la sabiduría popular, nada es casualidad, todo es causalidad. El que estemos todos aquí reunidos hoy para hablar de un resultado de múltiples esfuerzos, hoy en la FIL, de verdad que es motivo de esta emoción que trato de controlar. Y les decía que no es casualidad porque ni el libro, ni el momento de hacerlo, ni quienes aportaron, ni quienes están también de este lado. Quiero agradecer sin duda a mis compañeras, amigas y cómplices de esta gran locura que fue. El 2018 es el año de la paridad en México y hemos querido contarles un poquito de lo que ha sido, y así lo consideramos, el aporte de la justicia electoral en este proceso electoral y para la paridad. Y si bien los criterios que aquí, de los que no voy a hablar porque ya han hablado y porque ojalá les convoque una lectura a los mismos, los criterios de los que analizamos aquí en este texto son criterios de la Sala Superior, son criterios que han acabado en la Sala Superior, pero son criterios que vienen de todas las puntas y las esquinas y las escalas de nuestra República Mexicana. Reitero
en donde puedo hacerlo. Estoy convencida que la justicia, la igualdad, la democracia empieza desde lo local. Y desde lo local nos van permitiendo tener la visión, el contexto y los casos que se generan en cada parte de nuestro país, para que nosotros en última instancia podamos resolver en principio y en la mayoría de los casos como viene una justicia con una visión de perspectiva de género. Reconozco y agradezco también a quienes están aquí de los órganos locales, administrativos y jurisdiccionales que hoy nos acompañan de las entidades federativas. Gracias, magistrado, amigo, compañero, cómplice y guía en muchos casos. Muchísimas gracias, no solo por haberme aceptado estar aquí para presentar esta recopilación de visiones, y no me da miedo parecer presuntuosa, porque no lo soy, porque les voy a decir que esta, permítanme considerarlo, es una gran obra. Y no es una gran obra porque yo participe en ella o porque haya coordinado. Es una gran obra porque tiene la visión, yo solo he estado participando y coordinando muchas visiones que hoy aquí están puestas. Sin duda, Alicia Ocampo, nuestra querida Alice, y mi querida doctora Montoya, a quien no logro hablarle de tú, está hoy mi secretaria de Estudio y Cuenta, yo le hablo de usted y así le seguiré hablando, porque para mí sigue siendo siempre una admirada autoridad en la materia. Y nada es casualidad, ¿por qué? Y repito, ¿por qué decidimos o por qué se me ocurrió convocar a hacer esta, pues a plasmar estas inquietudes que teníamos en lo cotidiano, en los pasillos, en Alice, la doctora y yo? ¿Por qué? Porque representan tres visiones fundamentalmente diferentes, pero también que tienen un hilo conductor que es el compromiso y la convicción de una justicia paritaria, de una justicia igualitaria y de una igualdad sustantiva y efectiva. Como impartidora de justicia, como magistrada, está mi modesto aporte, les digo, a coordinar las visiones de Alice y de la doctora Montoya. Alice con su visión de gran experta en los temas de género. Alice, que me acompañó en los momentos más difíciles de este 2018, año de la paridad, en donde construimos juntas criterios en nuestra ponencia, criterios que muchas veces en nuestra propia ponencia no eran ni siquiera aceptados por los demás integrantes de la misma. Alice, quien me enseñó y me refrendó toda esta fuerza que nos da el no claudicar, el tener siempre la pasión por delante y la convicción de lo que creemos y de lo que está dentro de nosotros. Sin duda, Alice, no hubiéramos podido lograr criterios, posicionamientos en donde muchas veces nos quedamos solas, que he llevado al pleno, que muchas veces hemos estado acompañadas de criterios por mis compañeros magistrados y particularmente por el magistrado Fuentes, en donde ahí arriba a veces nos ven tuiteando en el teléfono, en la sesión, pero era, ya dijo eso, ¿qué contestamos? Mándenme, ¿qué dice? Necesitamos aquí el párrafo tal de la convención tal, y cuando nos vean que estamos en el teléfono, en las sesiones públicas, no estamos chateando nomás, estamos pidiendo auxilio. Alice fue una pieza fundamental para poder lograr muchos de los criterios que hoy tenemos. Y la doctora Montoya, pues sin duda es otra parte de verdad sustantiva. Ella integra lo que es la columna vertebral de los tribunales. Es la parte que sustenta la decisión previa que tomamos los jueces, los magistrados y las magistradas, que es la parte de ser secretaria de Estudio y Cuenta. Aquí tengo
también la oportunidad de estar viendo algunas y algunos compañeros secretarios de Estudio y Cuenta, quienes la labor fundamental de ellas y de ellos es acercarnos a los magistrados su visión, en meterse al expediente a profundidad y venírnoslo a desmenuzar a las magistradas, a los magistrados para poder tomar una decisión. La doctora Montoya representa eso. Entonces, estamos ante esta visión en principio tripartita de lo que debe de ser una visión para juzgar con perspectiva de género. La secretaria de Estudio y Cuenta, la experta y quien lo plasma como impartidora de justicia, como jueza que soy yo. Muchas gracias, de verdad, por haberse atrevido. No era el mejor momento, Alejandro Cubi lo sabe. O sea, por favor, es que irá a estar, no era el mejor momento. ¿Sí? Pero yo siempre digo, el momento es hoy. El momento es hoy. No era el mejor momento en términos de tiempo, en términos de saturación de temas que había que ver, pero lo hicimos. Muchas gracias por su oportunidad de aventarse esta gran aventura. Y bueno, tampoco es casualidad, porque nos falta la otra parte, que estén tres mujeres maravillosas aquí también, de este lado de la mesa. Mirza. A Mirza yo la conocí cuando llegué aquí a Guadalajara, a integrar la Sala Regional Guadalajara. Y de verdad que desde el primer momento fue maravilloso, la empatía, la sororidad. Tuvimos pláticas sustantivas e importantísimas que no les voy a contar. Pero si alguien representa una mujer empoderada, una mujer líder, una mujer que va con todo y por todo, y un ejemplo para las demás mujeres en la política, y es una lideresa no solo política, sino social, es Mirza. Mirza, gracias. Y Betty Rangel, no le voy a decir doctora, consejera, ni nada. Betty Rangel. Yo a Betty tuve la oportunidad de conocerla cuando yo estaba todavía creo en el Instituto Federal Electoral. Años. Y también permítanme así declararlo, la institucionalización de la paridad está representada en Betty. Beatriz Rangel ha llevado con toda su lucha, con toda su visión a las instancias en donde ella ha estado, y en este caso al organismo público local, como se llama, LOPLE, de Jalisco, toda la fuerza que ha sido necesaria para lograr hoy tener también la situación y el estatus de paridad en Jalisco. Gracias, Beatriz, por todo lo que me has permitido aprenderte, por toda tu fuerza que me ha llenado. Y ya me está cortando la moderadora. Pero no puedo dejar, les tengo que dejar su espacio, por favor, para que intervengan la doctora Montoya y Alice. Pero también no quiero dejar de agradecer a Leonardo, mi esposo, a Darío, mi hijo, y a Jimena, la moderadora, estar aquí. Porque no solamente porque es también una pieza fundamental. Es una mujer dedicada a los libros, es una apasionada de los libros, es una mujer que estudia literatura y es una convencida también de la visión de las mujeres, es una defensora de lo que es la igualdad y el respeto a las diferencias de todo tipo. Gracias, Jimena, por enseñarme tanto y gracias por aceptar estar aquí hoy, y seguramente después estarás editando algunas de las demás ocurrencias que tendremos aquí. Muchas gracias. Alejandro Cubi, gracias. Alejandro Cubi me está correteando hace más de 3 años y le he quedado mal y mal. Hoy espero haber de verdad, gracias por motivar que sigamos tratando de aportar diferentes visiones, y la labor de una editorial es sustantiva para fortalecer, para construir y para que florezca una cultura de la igualdad sustantiva. Muchas gracias a todas y a todos.
Ay, sí, perdón, como coautora, yo les digo, hoy, perdón, se me pasó también reconocer a la magistrada presidenta y a mis compañeros magistrados José Luis Vargas, a Reyes Rodríguez, a Indalfer Infante, a Felipe de la Mata y, por supuesto, a mi querido Felipe Fuentes, y espero que no me falte ninguno, y a Indalfer ya lo mencioné. De verdad, gracias, porque como no era tampoco el mejor momento, haberles pedido en agosto, en julio, que si por favor podían aportarnos una visión, un comentario desde su perspectiva de una sentencia que ellos hubieran emitido, no era fácil. Era muy fácil que me dijeran, amiga querida, ahorita no podemos, el año que entra nos vemos. Gracias de verdad a todos ellos, porque es muestra de que el pleno del Tribunal Electoral es un pleno fuerte, es un pleno en donde, además de debatirnos y de tener muchas diferencias, al final y al principio somos grandes compañeros y compañeras. Muchísimas gracias también a ellos. Queda más que felicitar a las autoras por esta tan relevante obra en la actualidad, 2018, el año de la paridad, un breve recuento de la justicia electoral, y agradecerles a ustedes por acompañarnos a esta mesa y que tengan buena tarde.